16 de octubre de 1600. En un valle cubierto de niebla, el destino de Japón pende de un hilo. Más de 160.000 guerreros, divididos entre lealtades y ambiciones, se preparan para enfrentarse en una batalla que cambiará para siempre la historia del país. Esta es la batalla de Sekigahara, el enfrentamiento que pondrá fin al caos del periodo Sengoku y marcará el inicio de una era de estabilidad bajo el shogunato Tokugawa. Pero la victoria no llegará sin sacrificios, traiciones y estrategias que definirán a los hombres que lucharon este día. A un lado del campo está Tokugawa Ieyasu, un estratega paciente y calculador, quien durante décadas esperó el momento perfecto para consolidar su poder. Frente a él, Ishida Mitsunari, un burócrata brillante pero divisivo, que lucha por proteger el legado de Toyotomi Hideyoshi y su joven heredero. Dos hombres, dos visiones del futuro, un solo destino. La batalla de Sekigahara no solo fue una lucha entre ejércitos, sino una partida de ajedrez donde cada movimiento, cada traición y cada decisión cambiaría el curso de la historia. La niebla no solo oculta espadas, esconde secretos, alianzas y estrategias que decidirán el destino de un país entero. En pocas horas, las tierras de Sekigahara se teñirán de sangre. Pero antes de hablar de la batalla, debemos entender cómo Japón ya es decisivo y quiénes son los hombres que arriesgaron todo por un país dividido. Para entender la importancia de Sekigahara, debemos viajar en el tiempo al periodo Sengoku, una era de guerras interminables en Japón. Durante más de un siglo, los daimios lucharon entre sí por el control de territorios, mientras los campesinos sufrían el peso de sus ambiciones. El país estaba dividido y la paz parecía inalcanzable. En medio de este caos, surgió Toyotomi Hideyoshi, un líder carismático y estratega brillante que unificó gran parte de Japón. Pero en 1598, su muerte dejó un vacío de poder que ninguno de sus seguidores estaba preparado para llenar. Su hijo, Toyotomi Hideyori, era apenas un niño, demasiado joven para gobernar. Dos figuras emergieron para llenar ese vacío. La primera, Tokugawa Ieyasu, un daimyo poderoso que había servido como aliado de Hideyoshi. La segunda, Ishida Mitsunari, un administrador brillante que juró proteger el legado de los Toyotomi. Pero Mitsunari no era un guerrero, y muchos daimios lo despreciaban. Ieyasu, conocido por su astucia, comenzó a construir su red de poder a través de alianzas y negociaciones. Mitsunari, en cambio, reunió una coalición de daimios leales al joven Toyotomi, pero su liderazgo no fue aceptado por todos. La tensión entre estos dos hombres creció hasta que se volvió insostenible. Así, Japón se dividió en dos bandos. Los aliados del este, liderados por Tokugawa Ieyasu, y los aliados del oeste, liderados por Ishida Mitsunari. La guerra era inevitable, y el lugar elegido para decidir el destino del país fue el valle de Sekigahara, un punto estratégico entre Kioto y Edo. Lo que ocurrió en ese valle no fue solo una batalla, fue un enfrentamiento de visiones, estrategias y traiciones, donde cada decisión tendría consecuencias que resonarían durante siglos. En los meses previos a la batalla de Sekigahara, ambos bandos comenzaron a movilizar sus fuerzas hacia este valle estratégico, ubicado entre Kioto y Edo. El ejército del oeste, liderado por Ishida Mitsunari, tenía la ventaja numérica, mientras que el ejército del este, liderado por Tokugawa Ieyasu, confiaba en la estrategia y las alianzas. El valle de Sekigahara no fue elegido al azar. Era un punto crucial para controlar las rutas hacia Kioto, el corazón político de Japón.
Ambos líderes sabían que quien dominara ese lugar tendría una ventaja estratégica decisiva. Pero la verdadera batalla comenzó mucho antes de que se alzaran las espadas. Tokugawa Ieyasu, conocido por su astucia, desplegó una estrategia más sutil. Durante semanas, envió cartas secretas a los generales del ejército del oeste, ofreciéndoles tierras y privilegios si traicionaban a Mitsunari en el momento clave. Entre los destinatarios de estas cartas estaba Kobayakawa Hideaki, un joven daimyo. Mitsunari lo había tratado con desprecio, y Ieyasu aprovechó este resentimiento para ganarlo como aliado. Sin embargo, Ieyasu no le dio instrucciones claras de cuándo actuar, dejando la decisión en sus manos. Por su parte, Mitsunari sabía que su coalición estaba llena de tensiones internas. A pesar de sus esfuerzos por reforzar la moral y coordinar a sus generales, algunos ya comenzaban a cuestionar su liderazgo. Ambos bandos se prepararon para el enfrentamiento. Mientras los hombres de Mitsunari se posicionaban en terrenos elevados, confiando en su ventaja numérica, Ieyasu se mantuvo en calma, confiando en sus alianzas secretas y esperando el momento perfecto para actuar. La niebla del amanecer cubriría los movimientos iniciales de ambos bandos, añadiendo un aire de incertidumbre y tensión a lo que estaba por venir. 21 de octubre de 1600. La madrugada en Sekigahara estaba cubierta por una densa niebla. Los sonidos del amanecer fueron rápidamente reemplazados por los tambores de guerra y los gritos de los generales. El destino de Japón estaba a punto de decidirse en una batalla feroz y caótica. El ejército del oeste, liderado por Ishida Mitsunari, tenía la ventaja numérica, pero estaba disperso en diferentes posiciones estratégicas. Algunos generales, como Otani Yoshitsugu, estaban listos para luchar hasta el final. Otros, como Kobayakawa Hideaki, permanecían en silencio, esperando su momento. La niebla comenzó a disiparse al amanecer, revelando la magnitud de los ejércitos enfrentados. Las tropas del oeste lanzaron un ataque inicial, y el campo pronto se convirtió en un mar de flechas, lanzas y espadas. Mitsunari esperaba que sus generales siguieran sus órdenes, pero las tensiones internas comenzaron a pasar factura. Algunos líderes, como Shima Sakon, pelearon valientemente, mientras otros retrasaron sus movimientos, sospechosos de sus propias alianzas. Tokugawa Ieyasu, desde una colina cercana, observaba cuidadosamente el desarrollo de la batalla. Tranquilo y sereno, esperaba el momento exacto para lanzar su contraataque. La clave estaba en Kobayakawa Hideaki, cuyo ejército permanecía inmóvil en la colina al mediodía, y Ieyasu perdió la paciencia. Dio la orden de disparar cañones hacia la posición de Hideaki, enviando un mensaje claro. Era hora de actuar. La señal fue suficiente. Hideaki finalmente rompió el silencio y ordenó a sus tropas atacar, pero no contra Ieyasu, sino contra sus propios aliados del oeste. El ejército de Mitsunari, ya debilitado, fue tomado por sorpresa y comenzó a desmoronarse. Mientras las fuerzas de Tokugawa Ieyasu comenzaban a consolidar su victoria en Sekigahara, un eco de desafío resonó desde los bosques cercanos. Un grupo de soldados enemigos, los últimos restos del ejército occidental, intentaba reagruparse para un ataque desesperado. Fue entonces cuando Honda Tadakatsu, el guerrero invencible, el samurái que nunca manchó su armadura, el que nunca fue herido en batalla, se adelantó sin vacilar. Montado en su poderoso caballo, con su armadura carmesí brillando como una señal de advertencia, blandió el Tombohiri, la legendaria lanza que lo había hecho famoso. Tadakatsu se lanzó directamente contra las filas enemigas, una fuerza imparable que parecía más un espíritu vengador que un hombre. Cada golpe de su lanza
destrozaba no solo armaduras, sino la moral de los soldados enemigos. No dejó escapar a ni uno solo del ejército de Mitsunari. Para sus enemigos, su sola presencia era sinónimo de derrota, y para sus aliados, un recordatorio de que lealtad y valentía pueden cambiar el curso de la historia. Al final, no solo aseguró la victoria de Tokugawa, sino que reforzó su lugar como uno de los héroes más legendarios de Japón. El cambio de bando de Hideaki marcó el punto de inflexión de la batalla. Las tropas de Ieyasu aprovecharon el caos para lanzar un ataque total, aplastando las líneas enemigas. La traición, más que las espadas, decidió el destino de Sekigahara. Al caer la tarde, el ejército del oeste había sido completamente derrotado, y sus líderes principales comenzaron a huir o a rendirse. Ishida Mitsunari, líder del ejército del oeste, había sido derrotado. Fue un estratega brillante y un hombre de ideales, pero la traición de sus aliados selló su destino. Capturado poco después, fue llevado a Kioto, donde enfrentó la muerte con dignidad. Su ejecución marcó el fin de su coalición y el sueño de preservar el legado de Toyotomi Hideyoshi. Entre los vencidos, Otani Yoshitsugu, a pesar de su enfermedad, mostró el honor de un verdadero samurái al elegir su propio destino antes de caer prisionero. Por otro lado, Kobayakawa Hideaki, el joven de solo 18 años cuya traición fue clave en la batalla, no encontró gloria en la victoria. Consumido por la culpa y el desprecio de sus aliados, murió en soledad pocos años después, un recordatorio de que la lealtad perdida no tiene redención. En el lado vencedor, Tokugawa Ieyasu no solo obtuvo una victoria militar, sino que consolidó su camino hacia el poder absoluto. 3 años después, en 1603, fue nombrado shogun, dando inicio al shogunato Tokugawa, una era de paz y estabilidad que duraría más de 250 años. Sin embargo, esta paz tuvo un precio. Los clanes derrotados fueron despojados de su poder y Japón se cerró al mundo exterior, aislándose mientras los samuráis pasaban de guerreros a guardianes de la paz. Hoy, Sekigahara sigue siendo un símbolo de cómo un solo día puede cambiar el destino de una nación.